Como parte de los lujos que nos damos en este espacio, tenemos el gusto de estar en contacto telefónico con el tipo que quizás sea el que mejor comprende el complejo energético a nivel global, y muchos ya sabrán cuánto lo admiro. Buen día, Víctor Bronstein, muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, acá estoy con Fabián Wallman, ambos te saludamos como todo el equipo de La Patriada. Bueno, muchas gracias. Bronstein, te traslado la primera pregunta de rigor que hacemos en este espacio, y es: ¿qué interrumpimos, en qué te enganchamos, en qué punto de la agenda estabas? No, estaba escribiendo Estudiando, escribiendo, viendo números. una nota para la política online. Mirá qué bien, qué alegría, eso nos da una enorme alegría, porque cuando está la columna de Bronstein, los fines de semana se hacen mucho más ricos. Bronstein, supongo que ya tenés como algún análisis o qué componentes notables o qué hay que destacar de lo que es el apagón masivo en Europa. Sí, tengo alguna. Todavía, estas cuestiones no se saben exactamente de inmediato. Hay algunas ya sospechas, ¿no? Y que tiene que ver esto con, porque más allá del apagón, tiene que ver con unas ciertas debilidades que existen en las redes europeas en estos momentos, fundamentalmente donde tienen más generación a partir de energía solar, eólica, tienen los países que tienen esa característica, de la cual Alemania es el primero y después ya viene España, ¿no? España tiene mucha generación a partir de solar y eólica, y eso genera ciertas debilidades en la red, que es lo que se supone que pasó, ¿no? Generalmente siempre hay un elemento disparador, que es lo que todavía no se sabe, digamos, que provoca algún cambio en la red, digamos, es decir, puede ser una baja de tensión o un problema de frecuencia, y que los sistemas que tienen más generación a partir de lo que se llama energía firme, que a partir de generación a partir de gas o nuclear o hidroeléctrica, en general esos problemas tienen capacidad de absorberlos. Cuando la generación proviene de solar o eólica, disminuye esa capacidad, porque es un tema técnico, son redes que tienen lo que se llama poca inercia. Digamos. La inercia es una ley la primera ley de Newton, que dice que un objeto tiende a mantenerse en reposo o en movimiento, salvo que una fuerza lo haga cambiar, ¿no? Entonces, en general, cuando uno genera a partir de generación térmica o hidroeléctrica, los generadores tienen una masa, digamos, que rota, tiene una inercia mecánica que amortigua los problemas que puede haber en una red eléctrica. Una red eléctrica es un sistema bastante complejo donde tiene poca capacidad de desviarse de ciertos parámetros. Los parámetros que generalmente están en la red son lo que es la tensión o el voltaje, ¿no? Sí. Y la frecuencia. Entonces, las energías renovables tienden a estar, no tienen capacidad ante un pequeño cambio de frecuencia, por ejemplo, o baja de tensión, de tener esa inercia que les permite mantener la estabilidad hasta que el problema pase, porque son problemas que a veces duran apenas. En el caso de la red de España se calculó que duró 5 segundos, ¿no? Entonces, esto en una red, y en ese momento España estaba generando, eran 26 gigawatts más o menos, y un 78% lo estaba generando a partir de energía solar y eólica, fundamentalmente solar. El 61% de la generación en ese momento era energía solar, ¿no? Que es justamente entonces la red no tuvo la capacidad de aguantar esa inestabilidad, que es lo que se está estudiando de por qué se produjo esa inestabilidad. Eso es lo que todavía no se sabe. Entonces, entendiendo, perdón, sí te escucho. No, lo que sí se sabe
es que esa característica de que en ese momento había mucha generación renovable, que es una generación que, vuelvo a repetir, tiene poca inercia, digamos, tiene poca capacidad de amortiguar, es decir, algunas inestabilidades de la red. Entonces eso generó el apagón. Y a partir de ahí el sistema tiene cierta complejidad porque se van desenganchando. Claro, pues están interconectados los países. Están todos interconectados. Sí, bueno, Francia desconectó justamente también para evitar que, por eso que un poco no siguió al resto de Europa, porque en general Europa es una red muy interconectada, ¿no?, entre los distintos países. Aunque España está un poco más aislada, ¿no? En ese momento, por lo que leí, estaba importando solamente un 3% de la energía desde Francia. Pero igualmente llegó a impactar un poco en Francia, que se desconectó. Y entonces, cuando uno desconecta algo, ahí empieza a desconectar, digamos, las sistemas de protección, claro, hacen efecto cadena y empieza a desconectarse toda la generación, y eso complica. Y acá también un elemento que algunos analizan, esto de energía solar, porque no solo es la energía de los parques solares, sino que España, bueno, como otros países de Europa, como han tenido grandes subsidios para la instalación de energía solar en los domicilios para hacer energía distribuida, generación distribuida, se llama generación distribuida. Entonces ahí eso genera también más inestabilidad en las redes, digamos, ¿no? Es decir, entonces son problemas que se están empezando a ver, digamos, a partir de la utilización en las redes de gran energía renovable. Entonces las conclusiones que uno tiene son dos. Primero, que siempre que se produce una falla, uno o toma conciencia o refuerza la conciencia de lo importante que es la red eléctrica para la vida digamos, en nuestra sociedad actual, ¿no? Porque uno habla de redes sociales, ¿no? Instagram, Facebook, pero en realidad hay una red que, más que llamar la red social, yo la llamaría la red madre. Sí. Y la red madre es la electricidad. Porque sin la electricidad, ninguna de esas redes, digamos, funcionaría, ¿no? Y todos los procesamientos de datos, la inteligencia artificial, obviamente. Y eso generó, porque no... Un caos, total. Un caos total. Porque los aviones no pueden tener... Digo, sí, los semáforos, el tránsito, las tragedias, los electrodependientes, todo, ¿no? Todo, sí, hubo muertos, hubo 2 casos de muerte de electrodependientes. Pero entendiendo, esto de las fragilidades, ¿no?, que te presentan las energías renovables, que son harto conocidas para todos los actores que conforman el complejo energético, sabiendo, ¿no?, de su intermitencia, bueno, todas las fragilidades que estuviste marcando. ¿No hay un respaldo? No tienen una apoyatura en la térmica, que sí tiene inercia para estabilizar? Bueno, sí, pero justamente se estaba cerrando, porque España ahí son los que ocurre con esta ideología un poco demasiado absoluta del tema de las renovables, es que España había cerrado bastante de las energías tradicionales, ¿no? Es decir, entonces en ese momento la generación a partir le queda algo de nuclear y a gas era un 15% nada más. Y bueno, el problema es un tema de tiempo, que ese es otro tema con las renovables. Una vez que se producen los cortes, el diseño de las renovables, de la solar, por ejemplo, hace que para poder volver a funcionar, a aportar, a generar para la red, necesitan electricidad. Ah, claro. porque tiene un convertor, porque ellos, claro, la fotovoltaica genera en corriente continua y tiene que transformarla en corriente alterna. O sea, es térmico dependiente, la renovable es térmico dependiente. Térmico o hidroeléctrico. O hidroeléctrica, claro, o nuclear, no importa. Vos no podés prender la solar, volver a hacer funcionar la solar si no tenés algo de electricidad. Entonces eso retrasó muchísimo
un corte que se podía haber solucionado por ahí en media hora, tardó varias horas, digamos, porque tuvo que empezar a funcionar el sistema térmico hidroeléctrico y ahí recién poder poner en funcionamiento la solar y la eólica, ¿no? Sí, son nuevos desafíos que trae es decir, el tema de las renovables, ¿no? Algunos, la teoría dice, o los que tienen experiencia en esto, que aportar más de un 40% con renovable genera cierta inseguridad. 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 Es cierto que uno puede decir, bueno, pero no puedo, y hay sistema, entonces uno debería tener sistema de batería de respaldo, porque si no tiene sistema de batería de respaldo, eso amortigua la función de inercia, Sí. darle inercia a la red. Pero son cosas muy caras, digamos, es decir, el tema es sí, el se tema termina del costo. también el discurso de verde, ¿no? Digo, pues si necesitas baterías, inmediatamente ya todo esto de, bueno, no emitir y etcétera, se desarma, digo, es contaminante. Sí, necesitas minería Claro. digamos, minerales que para obtenerlos en general se utilizan hidrocarburos para poder obtenerlos, digamos, necesitas ciertas maquinarias que funcionan con derivados del petróleo, así nada es totalmente verde, digamos, ¿no? Es decir, es lo que yo a veces digo, ¿son realmente renovables las energías renovables? Digamos, en parte sí, en parte no. Eso no quiere decir que hay que demonizarlas tampoco, sino que hay que tener un equilibrio y ir diseñando, porque incluso puede haber soluciones tecnológicas, todavía no están del todo maduras, digamos, ¿no? Es decir, en cuanto a ir mejorando la seguridad de la red, a pesar digamos, de una gran inserción de generación de renovables. Pero hay que hacerlo con cuidado, con paciencia y manteniendo el otro gran principio que es la seguridad energética, ¿no? Es decir, Que es lo que garantiza el funcionamiento del mundo, claro, básicamente. fíjate, básicamente, mirá que la consecuencia política, que el día que hubo el apagón, hubo una reunión, tanto en Portugal como en España, hubo reunión de ministros, hubo un gabinete de crisis, se tuvieron que reunir todos los ministros, es un problema de seguridad nacional, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Entonces, Y, así que bueno. y por Sí. último preguntarte, ¿por qué crees o si hay un componente político en esto de que se demore tanto una versión oficial sobre las causas o esas primeras versiones sobre el ciberataque ahora aparecen, ¿no? Como rol protagónico de las renovables? ¿Crees que hay un componente político o simplemente es porque lleva tiempo determinar justamente cómo se fueron sucediendo los hechos? No, sí, yo no creo que haya ahí un componente político, pues no afecta directamente eso, salvo que haya habido, sí, un ciberataque que vos podés, en principio las hipótesis no se cree que haya sido eso, ¿no? Es decir, un ciberataque que vos atacás algún sistema de protección, desconectás algo, desestabilizás la red y ahí te empieza a generar, se hace un efecto en cadena, ¿no? Eso no queda como una gran hipótesis. Hay una cuestión tecnológica que no es fácil definirla, porque incluso hay ciertas cuestiones, algunas hipótesis que tienen que ver con cierta situación meteorológica que ocurre cuando, digamos, en España hay mucha amplitud térmica, estamos entrando ya en época más estival, ¿no? Más de verano. Calor, entonces, mucho calor, claro. Entonces, pero a la noche hace frío, empieza al mediodía a calentarse bastante, y esa diferencia de temperatura generan como un impacto, genera como cierta inducción meteorológica, eso se dice que inestabiliza un poco la red y bueno, y eso provoca ese efecto en cadena, ¿no? Entonces, y eso va a ser muy difícil de detectarlo. A ver, ¿por qué se produjo la primera falla, que es la que desencadena todo el resto? Pasa que la red eléctrica es una red con cierta complejidad, porque uno ahí, si es mucho más complejo que una red de gas, porque ahí uno no está manejando o transportando moléculas. Claro. Es un flujo de electrones. En general, uno transporta
potencia, digamos, lo que la red, lo que está transportando es potencia, y eso implica que tiene que estar permanentemente alineado la oferta con la demanda. En realidad, Claro. la generación No podés se mandar va... de más ni de menos, porque te colapsa. Ni de más ni de menos, tenés que estar cosas. Entonces, a veces siempre en esa... a veces de pronto sale algo del servicio, baja la demanda y Tenés que vos seguís compensar. aportando. Claro. Tenés que compensar. Entonces, entonces ahí es donde entra esto que estábamos hablando de la inercia, digamos. Entonces vos ante un pequeño cambio entre la oferta y la demanda, la inercia te permite seguir. Por ejemplo, para darte un ejemplo, a ver si ilustra gráfico. Es decir, el automóvil, cuando vos en auto, en la ruta, o vas más o menos, yo que sé, a 100 kilómetros por hora, y si vos soltás un poco el acelerador, el auto sigue a 100 kilómetros por hora durante un tiempito. Claro, la inercia. Es decir, porque tiene inercia el automóvil, esa masa tiene inercia. Y si vos mueves un poquito, entonces no es que el auto va moviéndose, acelerándose más rápido, va más o menos constante, porque tiene inercia, digamos, ¿no? En cambio, si no existiera la inercia, vos apenas movés un poquito el acelerador, cambiás la velocidad, Claro. cosa que no ocurre, ¿entendés? Entonces, eso es lo que pasa en las redes, más o menos. Clarísimo. Bueno, muchas gracias, Bronstein, por compartirnos este panorama, ¿eh? Muchísimas gracias. Un saludo grande para todos. Vale, seguimos en contacto. Pasaba, un lujazo. Víctor Bronstein, el tipo que más o mejor, más y mejor, las dos cosas, comprende al complejo energético. Luces en tu radio. En tu radio. En el 102.1. FM La Patriada. Estamos donde estás.